Sea muy bienvenido, sea muy bienvenida. Israel Miller aquí, especialista en RD Station, y en el video de hoy te voy a mostrar todo lo que necesitas saber sobre RD-CRM. Vamos allá. Entonces, sin más preámbulos, vamos al contenido. Lo primero es que cuando accedas a RD-CRM, esta de aquí será tu pantalla inicial. Dentro de RD-CRM está dividido en las siguientes instancias: negociaciones, empresas y contactos. Esa es la información principal que necesitas saber. Negociaciones, toda el área de negocios, y tengo toda la estructura por embudo de ventas y puedo hacer la configuración de cada una de esas etapas. Entonces, al entrar en la sección de configurar embudos, puedo gestionar todos los que tengo activos, ajustar sus etapas y, por supuesto, añadir nuevos embudos de ventas según lo necesite. En esta etapa de negociación, específicamente en este embudo de ventas, tengo configurado lead mentoría, lead contacto, agendamiento, reunión online, propuesta y cierre. Dentro de cada negociación, al abrirla, tengo acceso completo a todo el historial detallado de lo que hablé con el cliente, tanto por WhatsApp como el historial de RD Marketing, además de toda la información personalizada que configuré previamente aquí mismo para tener un control total. Aún dentro del menú de negociaciones, puedo ver todas las negociaciones, las que son solo mías, por vendedor, por estado. Así que si quiero ver las negociaciones que están en curso, perdidas, puedo verlas mediante filtros, y también puedo utilizar filtros personalizados que puedo crear varios según la información que desee para generar informes. Y bueno, cada una de estas tarjetas aquí es un negocio. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este de aquí que tiene una integración con Mentoria, y ahí tengo la información de todo lo que se conversó, los correos electrónicos que fueron enviados. Puedo enviar un correo electrónico seleccionando alguna plantilla que tenga aquí dentro. También puedo gestionar tareas, vincular un producto o un servicio, añadir archivos, enviar propuestas. Y también puedo pausar esta negociación, borrarla, duplicarla, marcarla como pérdida o marcarla como venta. Y si tengo mi playbook definido, aquí dentro sé lo que tengo que hacer en cada etapa, y eso agiliza mucho la vida del vendedor. Entonces, dentro de las etapas de negociaciones, aquí puedo crear un nuevo negocio. Voy a hacer clic en crear negociación, relleno toda la información aquí del negocio, del contacto y de la empresa, y tengo un negocio creado. ¿Todo bien? Después de eso tenemos el menú empresas. Aquí tengo todas las empresas registradas, puedo visualizar por propietario de empresa, identificar cuántas negociaciones tiene cada empresa. Cuando hago clic en la empresa, tengo el historial general de esa empresa, así que sé cuántos negocios ha tenido esta empresa vendidos, cuáles fueron los negocios, quiénes son los contactos asociados a esa negociación. Dentro de empresas puedo crear una empresa o importarla. Si quieres saber cómo importar datos, aquí abajo habrá un enlace. Al final del video dejaré un enlace también, donde explico cómo importar datos dentro de RD-CRM. Tengo contactos, puedo importar contactos, crear un contacto, organizar un acceso directo para tareas aquí dentro también. Después tengo el menú tareas, donde gestiono todas mis tareas. La parte de análisis, con todos los informes posibles, CRM Live, paneles personalizados, que este de aquí es mucho más para quien está utilizando otra versión, que es la versión Advanced de RD. Y también tengo la parte de integración con RD Marketing. Además de negociaciones, empresas, tareas y contactos, si voy a configuración, todas las configuraciones, aquí puedo invitar a usuarios y equipos, así que podemos crear usuarios, equipos o permisos personalizados. Aquí estoy utilizando el plan Advanced y ya voy a hablar sobre esta cuestión de los detalles de las suscripciones disponibles. Además de usuarios, puedo configurar el embudo de ventas, configurar los campos para contacto, negociación o empresa, trabajar toda mi parte de automatización de ventas, importar datos, hacer modelos de propuestas. También puedo, en preferencias regionales, cambiar cuál es la moneda con la que estoy trabajando, el idioma que quiero, si es portugués o español.
organizar la fuente de campañas, productos y servicios y así sucesivamente. Un punto importante, si quieres acceder al contenido del Playbook, una guía de mapeo de procesos e implementación de RDCRM, dejaré el enlace en la descripción de este video. Esta guía de mapeo de procesos e implementación de CRM te ayuda a realizar la implementación paso a paso de RD. Y además de esa información, cuando hago clic aquí y voy a perfil, puedo estructurar todo mi perfil cambiando la foto, el nombre, el correo electrónico de acceso, la zona horaria, la firma y así sucesivamente. Hablemos un poco sobre los planes y precios de RDCRM. Entonces, dentro de RDCRM tengo la opción de contratar planes mensuales o planes anuales. Tomemos como base el plan mensual. Tengo el plan gratuito con el cual puedo hacer de todo, solo que no puedo editar el embudo de ventas ni configurarlo, así que ya viene con el embudo estándar. En el plan Basic, desde 70 reales por usuario, sí puedo modificar el embudo y registrar al equipo, pero no tendré acceso a Playbook, informes ni automatizaciones. El plan Pro es muy bueno para empresas que ya tienen un mayor rendimiento. Aquí tengo informes más detallados. Puedo trabajar en la gestión de equipos, configurar embudos y automatización de ventas. Y el plan Advanced, donde ya tendré todas las automatizaciones y automatizaciones personalizadas, informes, priorización inteligente, la RE, que es una asistente de ventas, una IA asistente de ventas. Y aquí abajo tengo la información de lo que incluye el plan Free, el plan Basic, el plan Pro y el plan Advanced para que analices y entiendas cuál es la mejor opción para ti y realices la contratación. ¿Todo bien? Una de las cosas que es importante para ti que has llegado hasta aquí es que no necesitas hacer la implementación de RD por tu cuenta. Puedes ponerte en contacto conmigo, yo te ayudo a realizar la contratación de RD CRM porque soy un socio diamante de RD y además de ayudarte con la contratación, también realizo todo el proceso de implementación de RD CRM en tu negocio. Nuestro proceso de implementación está dividido en 4 etapas. La primera etapa es un análisis y diagnóstico. La segunda, configurar el CRM. La tercera, capacitar a tu equipo. Y la cuarta etapa es un seguimiento. Este proyecto dura 60 días, 30 para implementar tu CRM y 30 de seguimiento. Tienes el enlace en la descripción para saber más. Si no estás suscrito, aprovecha y hazlo ahora. Fue un gusto compartir este contenido contigo. Deja tus dudas aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.